Gracias. No sé si vaya a discrepar de todo lo que han dicho, pero sí discrepo en algunas cosas. Nosotros hemos planteado un proceso muy pesado y un periodo muy largo de transición a la democracia en este país. Y lo hemos planteado lento y difícil y hasta reversible. Habíamos logrado que se desapareciera de este país, como menos en los priistas, lo que es que las familias entren ahí al poder y al gobierno. Y ahora hemos regresado a esto. Habíamos logrado que tuvieran procesos electorales más transparentes los partidos para elegir candidatos y hemos ido cayendo hacia atrás. Ahora, en este periodo de definición de candidaturas a gobernar los estados, pues creo que se escogió lo que no se debía haber escogido y se dejó de lado con lo que se pudiera competir. Entonces, digo, vamos haciendo el camino pesado, lento y difícil. Esto habla de una crisis, sí. Tenemos una crisis económica muy fuerte en el país. Tenemos una crisis de valores y que esto ha hecho que la política se vaya devaluando y los políticos vayamos perdiendo de alguna manera pues, identidad y frente a la gente presencia, autoridad y liderazgo. Yo me he mantenido en este periodo como un actor político en la lucha social, pero pues no dejo de hacer política y no dejo de ser político, y entonces también pagamos parte de las consecuencias de esto. Sin embargo, creo que en este periodo salvaría la congruencia. Vamos a llegar a un punto donde tengamos que tocar fondo, y creo que estamos tocando fondo en ese sentido. Y esta salida que parece las candidaturas independientes, a mí luego a veces me dan la impresión de que son acciones de manipulación, porque ningún independiente es independiente. El mismo Bronco tiene un pasado priista, muy destacado, fue senador. Entonces no puede ser un ciudadano que llega a la participación política, a lograr un espacio político sin una pertenencia a los partidos. Que de repente llegue el momento en que se choque, se rompa, se discrepe con los partidos, es eso, pero no hay ciudadanos puros participando en la política. No tenemos nosotros incluso ningún lugar donde los agarremos puros y se vayan a participar, porque no hay, todos vienen de algún lugar, particularmente los partidos. Entonces, se hablaba que el dinero influye en las definiciones políticas. En el 2006, resultado del dinero en la elección, se planteó que el dinero saliera de las elecciones, que los partidos no contrataran directamente los tiempos electorales. Hicimos la reforma, fui diputado federal, estuve en ese proceso y lo que se resultó de ahí fue un monstruo que no pudo ser digerible y rechazado por todos los sectores. Ahora hablamos de un fenómeno de la despotización que tienen los candidatos. Se trató de recuperar, de resolver este tema en la reforma que hicimos en el 2014, pero tampoco se abordó correctamente y sigue siendo un tema que no tiene salida. Y todo esto, cuando hablan ustedes y plantean que tenemos que ver cárcel y esto y lo otro, y bueno, ¿las leyes dónde están? Si en todas las leyes todo eso está penado. Yo siempre he dicho que no requerimos ni la Comisión de Derechos Humanos para respetar los derechos humanos en este país, porque ya están garantizados en la Constitución. Lo que no tenemos es a nadie convencido de aplicar la ley, porque es una serie de complicidades en todos los sentidos, en todos los órdenes, y hoy los partidos, aunque pareciera que están en una constante competencia frente al gobierno, pues están las cosas dadas ahí de manera permanente en cuchupos que lo sabemos, los intuimos, pero no pasan cosas. ¿Por qué no podemos quitarle? Aquí en el Senado no ha caminado la iniciativa para regular la publicidad del Estado. No ha pasado. No ha pasado el tema del fuero, en un absurdo que tenemos en la Constitución, que el presidente tenga fuero, cuando el fuero era precisamente para cuidarse del presidente. Digo, y hay cosas que tenemos frente a nosotros que no avanzan por las complicidades que se vienen dando. Por eso cuando hablamos de la cárcel, dijo, bueno, caray, necesitamos tener una Suprema Corte distinta
que no obedezca mandatos, una consulta que debe haberse hecho en el país, muy simple, pues fue corrompida y no se pudo llevar a cabo para saber si había que aceptar las reformas al 27 de la Constitución, al 28, los demás artículos que tienen que ver con el petróleo. Esto, de entrada, nos parece que sí tenemos que jugar un papel distinto, diferente, que se requiere que hagamos una agenda, como dice ahí, los ciudadanos, en frentes, y creo que ahora lo que yo veo es que se pueda hacer la convocatoria a frentes de carácter político para poder elaborar una agenda que le enfrentemos desde los cuerpos legislativos, yo como senador en mi estado y en el país, en una trinchera que agarremos frente a las aspiraciones de los partidos políticos para que las suscriban y se comprometan a llevarlas a cabo. A los candidatos independientes, porque ellos, al fin independientes, no tienen una vertiente de origen a la que les puedas asistir y exigir. Yo veo en el Bronco al ahora gobernante que no ha podido controlar muchas cosas, o sea, y de alguna manera no se siente en el país la diferencia de un gobierno nacido desde la sociedad, porque no viene de la sociedad. Y entonces creo que en ese sentido sí hay que profundizar en esta agenda, sí hay que darle apertura al cauce, a la irritación social. Vienen más momentos difíciles en el país y estos tienen que tener una válvula de escape. Y esa es la política, y tenemos que hacer la política desde los partidos, desde las cámaras y desde la sociedad con sus representaciones auténticas. ¿Qué nos va a salvar y qué nos va a poder diferenciar? La congruencia de los individuos. Creo que esa es la parte medular de a quien tengamos que escoger para que nos represente, que sea congruente con lo que ha dicho, con lo que ha hecho y con lo que pretende hacer. No solamente en la coyuntura hacer y decir, sino tener un pasado con presencia que nos permita tener autoridad moral. Esta es la parte de mi libro que estoy sacando también. Como Zoe sacó el suyo, pues dije, caray. No, eso es lo que yo quería opinar y un poco, a lo mejor discrepar, pero estamos en ese sentido. Creo que la sociedad la tenemos que nuclear desde cualquier trinchera en la que estemos. Hoy me tocará a mí desde esta hacer este llamamiento. Gracias.